Muchas gracias por la invitación, Carlos. Vamos a hablar un poco de biometría y fórmulas, un tema un poco complicado para la mañana, pero vamos a intentar hacerlo de forma un poquito más dinámica. Cuando nosotros hablamos de biometrías y fórmulas, estamos intentando en realidad en la cirugía de catarata de ser lo más precisos posibles, ¿sí? ¿Qué significa eso? Estar lo más cerca de la metropía, que el resultado final refractivo del paciente sea cercano al cero. Eso en realidad es bastante difícil. Si acá ven en el gráfico es la conjunción de 5 grandes estudios, ¿sí? Y el resultado refractivo post cirugía de cataratas. O sea, vemos que el resultado final queda entre más o menos una dioptría en el gran porcentaje de los pacientes, pero ya cuando corremos ese rango para entre más o menos 0,50 baja a casi un 70-80%, excepto los ingleses que tienen peores resultados, pero bueno, es un poco la desviación de la norma. Ahora, ¿cómo hacemos para que estemos en el grupo de los por lo menos más o menos 0,50? Bueno, primero tenemos que contextualizar un poco el paciente que tenemos. Obviamente que si nosotros tenemos un paciente que le vamos a indicar un multifocal, tenemos que estar en el grupo del más o menos 0,50 y tirarlo cuanto más cerca del cero posible. Ahora, si tenemos un paciente con una catarata negra, si estamos cercanos al más o menos 1, creo que dentro de todo no vamos a tener tantos problemas posteriores. Pero no significa que tengamos que no darle un buen resultado, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? En 3 pilares principales: en la biometría, en las constantes y en la fórmula, para llegar al mejor lente posible. Que acá le puse el Panoptix, Carlos, para vos, que es el mejor lente. Gracias. Y cuando hablamos de biometría, ¿sí? Principalmente lo que queremos decir son 2 cosas: distancias y poder. Si bien que el poder en sí es un tipo de distancia también, o sea, la dioptría, que nosotros hablamos que es el poder de la córnea, es hacia dónde va a formar la imagen a una determinada distancia del lente. Pero a fines didácticos vamos a dividirlo en 2. Y cuando hablamos de distancia, el principal componente es el largo axil. Si bien que también medimos la cámara anterior, el length thickness, entre otras cosas, el principal componente de las formas es el largo axil. ¿Y cómo lo podemos medir? Con ultrasonido o con biómetros ópticos, ¿sí? El ultrasonido básicamente lo que hace es medir ecos, ¿sí? Esto es el puntero. ¿Del medio? Ahí está. Sí. Lo que hacemos es medir los picos, ¿sí? Y con eso nos mide la distancia. Y después tenemos los biómetros ópticos, que tenemos los de tipo de interferometría, que son tipo el Lenstar o el Leolmaster, que son los que más conocemos, que nos va a medir las señales, ¿sí? Y los nuevos, que son de tipo Swept Source, que son los más exactos, que básicamente lo que podemos ver las imágenes de lo que estamos midiendo y podemos ver hacia dónde estamos midiendo. O sea, acá podemos chequear que donde hizo la medición es en la fobia, entonces es mucho más exacto el resultado. Y si hablamos de cuál es el mejor, bueno, obviamente que lo mejor es lo más nuevo, que son los biómetros de tipo óptico, principalmente de tipo Swept Source. Pero bueno, el peor de todos es el de contacto. Una charla de Lasker, de Holliday, tiene una diapositiva gigante que dice no usar ecometría de aplanación, pues es el que peor resultados tiene. Pero sin embargo es el que más usamos cuando tenemos que usar ultrasonido. Entonces, los con peores resultados son de contacto, ya un poco mejor es el de inmersión y el mejor resultado vamos a tener siempre con los biómetros de tipo óptico. Excepto que tengamos que medir un paciente con una catarata negra, que en realidad con los biómetros ópticos no lo podemos medir. Entonces, lo único que nos queda es medir con ultrasonido. Y si podemos hacerlo con inmersión. Los nuevos biómetros de tipo óptico tienen mejor resultado, mejor penetrancia, ¿sí? Ahora, ¿podemos hacer una ecometría premium? Ojo, no se equivoquen que diga premium, que significa que ustedes pueden indicar un multifocal con un ecómetro ultrasónico. Yo no me animaría, pero sí podemos intentar llegar al mejor resultado posible. Los ecómetros ultrasónicos lo que miden es tiempo, ¿sí? El tiempo que tarda un eco en golpear una estructura y volver, y con eso
con la velocidad que está precargada en el equipo de las diferentes estructuras, te va a medir la distancia. Si comparamos, como dijimos, lo que es aplanación contra inmersión, ¿por qué es mejor la de inmersión que la de contacto? Justamente por el contacto. El contacto, cuando vos apoyas la sonda sobre la córnea, la aplanás, medís un largo axil más corto, y hay una cosa que se llama error cero, que es justamente esto. Este primer pico es el del ecómetro. En la ecometría por inmersión está separada de la córnea, entonces nosotros podemos ver la estructura. Ya cuando es de aplanación, se mezcla con el eco de la córnea. Y si vamos al caso de los estudios, ¿qué diferencias tenemos entre uno y el otro? En algunos estudios ya viejitos se veía que podemos tener una diferencia hasta 0,15 a 0,25 milímetros en la medición de aplanación con la de inmersión. ¿Y qué significa eso a nivel refractivo? A ver, si tenemos un ojo largo, esa diferencia a nivel refractivo, o sea, en el anteojo del paciente, no es tan importante. O sea, 0,1 milímetros de error no es tan importante. Pero si tenemos un ojo corto, ya tenemos 0,35 dioptrías de error. Ahora, ¿vale la pena realmente hacer que esta señora sufra con esta copita en el ojo para hacer la ecometría de inmersión? Y si nosotros miramos este gráfico que tiene 11 estudios que compara la ecometría ultrasónica con la biometría, en este caso era el YOLMaster, del 1 al 8 es comparando la YOLMaster con la ecometría de aplanación. Y miren la variación que hay con la medición del largo axil. Si lo medimos con la de inmersión, miren, la variación es mucho menor. Y ahí ya tienen la respuesta. Si tienen que hacer ecometría de ultrasónica, por más que sea muy molesto, con la práctica uno lo va haciendo, se va haciendo un poco más canchero, pero es mucho mejor el resultado. ¿Y cómo corregimos ciertas cosas para que lo que medimos sea lo más correcto posible? Bueno, uno, como dijimos, ya hacer la ecometría de inmersión, verificar los gates, o sea, los picos, que sean más o menos de la misma altura, que sean agudos, como suben, y que coincidan las marcas con la zona de subida, que tenga bajo desvío estándar, que significa que cuando tengamos todas las mediciones en la pantalla, eliminar todas aquellas mediciones que sean muy variables. Entonces con eso vamos a disminuir el desvío estándar, por lo menos tener 5 mediciones, ¿sí? Que sean parecidas. Y tener datos coherentes con el paciente. Si un paciente tuvo menos 5 de refracción toda su vida, nosotros le medimos un largo axil de 20 y algo hicimos raro. Entonces siempre buscar la coherencia con el paciente. Y bueno, y el gold estándar, que ya sabemos que es la biometría de tipo óptica. Esto es un cuadro muy simpático del blog de Qvisión, que lo que hace es poner todos los biómetros que existen. Hay más, igual de tipo sort, y ahora en el ESCAR aparecieron otros nuevos, o sea que ya mi charla es casi obsoleta, pero acá te mide todas las cosas que te mide y las fórmulas que ya vienen incorporadas, ¿sí? Y como les había dicho, los biómetros de tipo óptico, de tipo baja coherencia o de coherencia relativa, miden una señal y según la señal le va a medir la distancia, y los de tipo CT te hacen esta imagen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Y acá nos tenemos que meter un poquitito con el tema de las fórmulas, con los largos axiles extremos, ¿sí? Las fórmulas tienen una peor performance cuando hablamos de los extremos más largos o los extremos más cortos. En los ojos cortos suelen sobrevalorar el poder del lente, dando errores miópicos, y ojos largos subvalorar el poder del lente, dando errores hipermetrópicos. La frecuencia igual de esos pacientes no es tan alta. Esto igual es estadística americana. Los largos axiles menores a 22 es entre un 4 y 7%, y largos axiles mayores a 26 un 8 a 16%. ¿Qué pasa con los ojos largos? Porque se subvalora el poder del lente. Se buscan 3 culpables, eso siempre hablando con la relación con la fórmula. Un posible culpable puede ser la posición efectiva del lente, pero acá estamos hablando de lentes en general con dioptrías bajas. Se vio en estudios que las pequeñas variaciones que pueden existir no son refractivamente importantes. Entonces esto lo descartamos por parte. La curvatura corneal. Sabemos que la relación
de Goldstrand, de cara anterior y cara posterior, sobreestima el valor de las Ks, pero eso pasa en todos los pacientes. Entonces, las fórmulas ya lo tienen a esto incorporado, entonces tampoco es eso. Entonces, el problema de las formas con los ojos largos es la medición del ojo largo. La biometría óptica tiene un mejor resultado que la ultrasónica, ya sabemos por el tema de fijación, pero tiene un pequeño componente de error, es que el camino óptico, o sea, por donde pasa la señal, está configurada con las velocidades o el índice de refracción del ultrasonido. Y no es lo mismo el índice de refracción de un ojo quizás del vitrio de un ojo de 23 milímetros a un vitrio licuefacto de un paciente de 30 milímetros. Esas son pequeñas variaciones que, sumando las cosas, quizás al final afecten el resultado. La muestra de calibración también está hecha hasta 27 milímetros. Cuando pasa eso, la fórmula lo extrapola. Y entonces lo que estábamos haciendo con todo esto es incorporar el error del ultrasonido, que lo calibramos, a las fórmulas con la medida óptica. Entonces, por eso es que Wang-Koch, Li Wang y Douglas Koch sacaron lo que es el ajuste de Wang-Koch, que muchos lo conocen, que lo que van a hacer básicamente es engañar a la fórmula que el ojo es un poquito más corto, y con eso corrigen gran parte de esos errores. Y los ojos cortos, ¿sí? Los ojos cortos siempre son los más complicados. Eso voy a evaluar por el lente, porque las fórmulas lo que hacen es subvalorar la disminución del ACD con la disminución del largo axil. Y el error es magnificado por el poder del lente. O sea que un error de 0,25 milímetros en un paciente con 30 milímetros de largo axil representa 0,1 dioptrías, en un paciente con 20 milímetros de largo axil representa 0,5 dioptrías. Esto es fácil de pensar. Si tenemos 10 personas en un salón así, no pasa absolutamente nada. Si ahora tenemos un cuartito chiquito, cualquier movimiento que hagamos, nos apretamos. Entonces es lo mismo. Exposición efectiva del lente en un ojo corto, la modificación es mucho más importante a nivel refractivo. Por eso siempre intentaremos usar fórmulas, que en general todas las nuevas de emergencia usan lo que es el ACD preoperatorio y el lens thickness. Y vamos a pasar a la segunda parte de la biometría, que es la medición del poder corneal. Si nosotros usamos el ultrasonido, tenemos que sacar la queratometría de otro lugar, que puede ser con un queratómetro del autorrefractómetro, con la topografía o con un Scheimpflug. Y ya los biómetros ópticos tienen de por sí sus mediciones, lo hacen el mismo equipo. ¿Y cuál es el gran problema con la córnea? El gran problema con la córnea es que nos mentimos todos los días. En realidad, nosotros asumimos que la córnea tiene un radio anterior y una relación, y la córnea posterior, el radio posterior en general, hasta hace poquito no lo podíamos medir. Entonces usamos la relación de Goldstrand, que dice que el radio anterior y posterior tienen una relación constante. Al fin y al cabo, ¿qué significa eso? Cuando nosotros calculamos el poder de la córnea, asumimos un índice de refracción arbitrario, que no es el índice de refracción exacto de la córnea, para compensar el radio posterior, que no lo podemos medir. Y eso no es problema, porque las fórmulas lo compensan, excepto cuando lo operamos de cirugía refractiva. Ahí esa relación cambia y ahí es cuando empiezan a aparecer los errores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un láser miópico, aumentamos, o sea, aplanamos la cara anterior, el radio anterior, ¿sí? El radio anterior aumenta, la cara posterior no lo cambia porque no la tocamos, entonces la relación anterior-posterior aumenta y sobreestimamos el valor del K. En los hipermetrópicos es al revés, lo infraestimamos porque la cara anterior se incurva, ¿sí? Entonces el radio disminuye y el radio posterior no cambia. Entonces el problema del excimer con las fórmulas es, si nosotros usamos los queratómetros que miden la zona central o los topógrafos tipo Plácido que no miden, o sea que tienen la zona central que lo simula, ¿sí? O sea que extrapola, estamos equivocándonos con la medición. Porque medimos solamente el radio anterior y la relación que existía entre el radio de la curvatura central y periférico cambia, ¿sí? No es, o sea, la forma de emergencia toma con que la curvatura corneal es igual en toda su curvatura, y no, sabemos que la córnea es prolata, tiene una curvatura en el centro y otra en la periferia.
Entonces, la forma de llegar a compensar esto es midiendo la cara posterior, ¿sí? Eso lo podemos hacer con los tomógrafos de tipo Scheimpflug, Pentacam o Galilei, o con el OCT, a través del Total Corneal Power, y con eso medimos la cornea posterior y vamos a ser más exactos. Pero ojo, porque ustedes miden el Total Corneal Power no significa que esto se lo puedan usar en fórmulas de emergencia, ¿sí? O sea, la fórmula de emergencia te piden las Ks anteriores o el SIN-K. Esto es como un bebé de un mes. Si ustedes, un bebé de un mes, le tienen que dar leche materna. Si le dan un asado, lo matan al pibe. Entonces es exactamente lo mismo. Si ustedes ponen el Total Corneal Power en una fórmula de emergencia, se van a estar equivocando. Los grandes enemigos de la queratometría y que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer mediciones son los párpados, ¿sí? Para no asumir ciertos astigmatismos que no existen, trastornos de la superficie, los lentes de contacto y obviamente las alteraciones corneales, ejemplo el queratocono. Y ahora, una vez que tenemos todo medido, ¿ya podemos pasar a las fórmulas? No, en general tenemos que validar las mediciones. Lo mismo que con los ecómetros ultrasónicos. Los biómetros ópticos, esto lo sacan de la página de Hill, ¿sí? Es como una especie de checklist que ustedes tienen que fijarse cuando hagan la medición, una vez hecha la medición, que esté dentro de estos parámetros, porque si no le va a saltar un cartelito. No significa que ustedes tienen que cambiar cosas para que ese cartelito desaparezca, porque ahí se están equivocando. Sino tienen que chequear que estén, volver a hacerlo, y se le vuelve a dar más con el cartelito es porque probablemente ese paciente tenga esas alteraciones y le dan el OK. Como por ejemplo, este paciente que saltan un montón de los cartelitos por la curvatura, es un ojo bastante corto, ¿sí? Y fíjense la diferencia que hay entre las curvaturas de la córnea. En el Lenstar, o sea, la mayoría de los biómetros, ustedes pueden ir y verificar lo que se llama el raw data, que es la información de todo lo que ustedes midieron para ver a dónde está el error. Por ejemplo, acá ustedes se fijan las mirillas, ¿sí? O sea, la reflexión de las miras del Lenstar, como están un poco opacificadas, un poco difusas. Igual la imagen no es buena, pero bueno. Y ya en el ojo izquierdo es mejor, ¿sí? Si nosotros hubiéramos operado a ese paciente, acuérdense que tenía un largo axil corto, le hubiéramos puesto un lente de 36 dioptrías. Ahora, nosotros corregimos esa medición. Fíjense cómo es más parecido a la de un ojo con el otro. El lente que necesitaba es de 33 dioptrías. Nos hubiéramos equivocado con 3 dioptrías en un paciente hipermetrópico. ¿Qué pasaba? El paciente usuario de lente de contacto crónico, ¿sí? 2 días hacía que había sacado el lente de contacto y tenía todas las alteraciones corneales. Entonces, más que nada, validen las mediciones para estar seguros de lo que están haciendo. O sea, los biómetros se dicen que son operadores independientes, sí, en la toma de la medición del aparato, pero las decisiones son operador dependientes. Son ustedes los que aprieten el OK y le dicen, estamos bien, seguimos y vamos a las fórmulas. Y hablando de fórmulas, ya hay una tendencia a no clasificarlos más por generaciones, sino que por el modelo matemático que usan. No los voy a marear con todos los modelos, pero básicamente son 3 las grandes formas de tomar la medición. La óptica geométrica, que son las de emergencia, que pueden ser thin lens o thick lens. Las de thick lens son las más modernas y las más exactas, que son las que vemos acá, las que generalmente usamos. La por ray tracing y las de inteligencia artificial, que la tendencia ahora es correr toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y la más conocida de la Hill RBF, es lo que se llama Big Data. Nosotros tiramos toda la información que nos pide el aparato, para la fórmula, y lo que empieza a hacer es relaciones que quizás nosotros no tendríamos en cuenta. No sé, curvatura más plana con largo axil, curvatura más larga con el ACD, y a partir de todo eso nos da la información cuando nosotros mandemos la información a nuestro paciente, cuál sería el lente ideal. Pero si nosotros hablamos cuanto a modelos matemáticos, ¿cuál sería la mejor fórmula? En teoría, el ray tracing sería lo mejor, porque estaríamos incorporando las aberraciones corneales. O sea, estamos hablando que vamos a usar la mejor, que es la Barrett 2, pero es una forma de emergencia, o sea, que toma que la curvatura corneal es igual en toda su curvatura, y no es así. Entonces acá incorporamos no solo la
curvatura de la córnea como la del lente. Pero en la práctica vemos dos cosas. Una es que no soluciona el problema de la posición efectiva del lente y los resultados que logramos no superan, por más que sean buenos, no superan los de las fórmulas de emergencia o de la inteligencia artificial. Posiblemente eso sea porque la barometría se hace basada en la diferencia con un modelo ideal. Entonces probablemente ese modelo ideal no lo sepamos cuál es y puede variar. Entonces cuando se compara la imagen del paciente con el modelo ideal no es correcta. Entonces, hablando de las que más trabajos tienen, mayores validaciones, mejores resultados tienen los trabajos, tenemos la divergencia, que es la Barrett Universal 2, que usa 5 variables, y la Hill-RBF, que es la de inteligencia artificial. En un estudio reciente, 2018, de Méliès, podemos ver cómo de todas las fórmulas que tienen acá a la izquierda, la que mejor resultado tuvo, o sea que estuvo entre más o menos 0,50, fue la Barrett, que está alrededor del 80. Fíjense cómo baja cuando queremos llegar al más o menos 0,25 y cómo va mejorando con las dioptrías. Ahora, en realidad, si ustedes se fijan, esto es un 80%, pero la SRKT tiene un 73%. No es un mal resultado, ¿sí? Pero bueno, queremos ser lo mejor posible, más cercano al más o menos 0,50. Si nosotros tiramos la mayoría de las fórmulas actuales en este gráfico de la página de Hill, ¿sí? Vemos que si hablamos de ojos normales, podemos usar todas las fórmulas. Eso no hay ningún problema porque todas tienen buenos resultados, lo vimos recién. El tema es cuando empezamos a salir un poco de la normalidad, cuanto al tipo de segmento anterior y cuanto al tipo de largo axil. Vemos que las fórmulas que se llamaban de segunda generación, porque son las que menos variables tienen, andan bien las normales, pero cuando empiezan a ir a los más largos, más cortos, ya empiezan a perder rendimiento. Por ahí uno tiene un ecómetro viejo, ¿sí? Y solamente tiene el SRKT. Bueno, ojos normales y largos. Cuando tengamos largos, usen el ajuste de One Coach, que es el que les mostré, está en el trabajo, que van a mejorar sus resultados. Pero vamos a dedicarnos a estas dos, que son las mejores. La Barrett 2 es la que mejor resultados tiene en cualquier paper que miren, ¿sí? Y la Hill, con la nueva actualización, mejoró muchísimo y ya es casi igual o mejor que la Barrett 2. La Olsen es muy buena, pero es un poco engorrosa, porque tenés que sumarle la medición con biometría óptica del ACD y del LT, y las constantes son múltiples y solamente las puede modificar Olsen. Entonces, si él no lo actualiza, mucho no puedes actualizar la fórmula. Ahora ustedes me dicen, bueno, usemos la Barrett y la Hill, ¿cuánto van a salir? Porque la Holiday salía 2 lucas verdes, el dólar está casi 60, así en enero, y no sé si vamos a poder usarlo, pero en realidad esta gente del ASCAR y de la Asian Pacific tienen las fórmulas gratis. O sea, entran en las páginas y están las fórmulas de Barrett y la de Hill. O sea, no necesitan gastar un peso. Sí, para comprar el biómetro, ¿no? La Barrett, como dije, tiene 5 variables que son las que ustedes van a ingresar y nos da el resultado. Es bastante intuitivo. Nada más lo que tienen que hacer es chequear que las mediciones que ustedes hicieron sean las más correctas posibles. Tiene también la Barrett Toric, que lo interesante, y no nos vamos a meter en la parte de lentes tóricos, es la K integrada, ¿sí? Que ustedes pueden mejorar los resultados de ese lente tórico a través de la medición con otros 3 equipos. O sea, acá ingresan las Ks de otros 3 equipos, nos va a dar un valor calculado de una K ideal, que eso lo pasamos a la fórmula y tenemos un mejor resultado. Cuanto a postrefractivos, que nosotros hablamos que es un gran problema para el tema corneal, yo prefiero usar la página del ASCAR, que está el calculador postrefractivo, que lo interesante que tiene es que aparte de ingresar todos los datos que sacamos en el biómetro o ultrasonido, podemos ingresar todos estos datos si tenemos otros equipos. Y con todos esos datos que nosotros le damos, nos da
o sea, los tira a diferentes fórmulas. Entonces, uno puede elegir la fórmula que más le guste o puede usar el promedio de todas las fórmulas que nosotros, que se pudieron calcular con la información que nosotros dimos. Y la GIL-RBF, que, como decía, en la nueva actualización agregó casi 9.000 casos y de esos 9.000 casos, 1.000 casos ya con largos axiles más extremos. Antes no era tan bueno cuando empezabas a salir un poco llegando a la extremidad. El único problema que tiene el Big Data es un problema estadístico. Si de esos 12.000, 11.999 pacientes son chinos y vos fuiste el único caucásico que caíste ahí para que te calculen el lente, probablemente el cálculo del lente para el paciente caucásico no sea el ideal, porque está configurado con todos los demás. Por eso es importante que la base de datos sea amplia. Y otro calculador que nos gusta mucho a los latinos es el Panacea, ¿sí? La ventaja que tiene, esto lo bajan, ¿sí? A su computadora y lo pueden usar. La ventaja que tiene es que pueden ingresar la cara posterior. Entonces, cuando tengan duda en pacientes, principalmente post-refractivo, es bastante interesante usar esta fórmula y comparar con los resultados, por ejemplo, de la Barrett-Truquet. Y por último, a mencionar rápidamente lo que son las constantes, que es donde se regulan diferentes errores de la fórmula. La constante está relacionada en general con el lente, ¿sí? La constante de tipo A o el lens factor y eso. Una relación 1 entre la constante por el lente, o sea, 118, 23, 119, 24, tiene que ver con el tipo de lente, material, la forma del lente, todo eso nos va a, en general, da la fábrica y lo podemos optimizar. Y existen otras constantes que ya son dependientes de la fórmula, ¿sí? Que son estas, que lo pueden ver según las diferentes fórmulas que ustedes utilicen. Ahora, ¿de qué varía también la constante? Digamos, no es lo mismo el mismo cirujano, el equipo o los pacientes que ustedes operen. Las constantes pueden variar. Por eso es que ustedes ya deben conocer el ULIP, que es el lugar a donde entramos todos para ver la optimización de las constantes, que es un montón de gente que ingresa a sus pacientes y los resultados refractivos que tuvieron y a partir de ahí empiezan a ajustar hacia un lado, hacia el otro de la campana de Gauss, hacia donde se puede mejorar el resultado. Pero lo que tienen que tomar cuidado es que estas banderitas, ¿sí? Es que están ajustadas con trabajos de pacientes japoneses o indios, entonces no utilicen estas constantes, excepto que ustedes estén en Japón y tengan que operar un japonés. Si no, esto probablemente les genere errores. Ahora, para ir finalizando, nosotros hicimos todo para llegar al 0,50, pero ¿cómo hacemos para llegar al 0,25? O sea, nosotros queremos llegar al 0, ¿por qué no podemos llegar al 0? Existe algo que es lo que buscan todas las formas, que es elegir la mejor posición efectiva del lente. Pasa que la posición efectiva del lente depende de cómo, entre comillas, se cicatrice todo. Digamos, si se corre un poquito para adelante, un poquito para atrás, ya no va a cambiar el resultado. Entonces, en un estudio de Hinschel se ve que un 17% cambió el ACD, o sea, la distancia, ¿sí? Entre la cara anterior de la córnea y el lente, en más o menos 1 milímetro entre la primera hora y los 2 meses. Y un 10% de manera significativa, que probablemente eso genera un gran error a nivel refractivo. Entonces, yo creo que estamos llegando a una cierta limitación de las fórmulas, por más que ahora hay más de 40 fórmulas. Ya en el ESCAR ahora se presentaron 10 fórmulas más. Entonces no tenemos que preguntar. El futuro es en la barometría interoperatoria, yo no sé, porque acá tampoco resolvemos a la posición efectiva del lente, porque depende de cómo evolucione el paciente. Yo creo que quizás esté en los lentes ajustados por láser o por luz, que en realidad vamos a terminar de ajustar o afinar la refracción final. Muchas gracias. Espectacular la charla, buenísima. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Larguen las preguntas, aprovechen. Si todo el mundo tiene inconveniente con las econometrías, me imagino. No, nosotros tenemos +2, -2 a cada rato, así que no hay que disimular.
¿Tenés experiencia con la panacea? ¿Yo? Sí. No, pero sí, o sea, Panacea, no, mis pacientes no son tan premium como. Pero Luciano Perrone sí está comparando lo que es la Barrett con la Panacea. ¿Vos quién sos? Ah, es tu trabajo, bueno, el trabajo de Valvecchia. Y por lo que me decía Lucho, la verdad que los resultados son bastante similares. Bien, ¿alguna preguntita? Yo tengo una pregunta, pero si alguien quiere... ¿Qué pensás de eso de que si un paciente está operado de la psique hipermetrópico, no hay que poner dentro una lente asférica, sino esférica? En la práctica, en la vida real, lo tenés en cuenta por las aberraciones, me refiero, ¿no? Sí, o sea, el tema es el cambio en las aberraciones esféricas. Tenemos que la aberración esférica corneal teórica ideal es creo que menos 0,27. Si nosotros cambiamos eso, en los pacientes hipermetrópicos, si nosotros ponemos en general un lente con una aberración, que la mayoría tiene aberraciones esféricas negativas, estamos negativizando más y entonces podemos llegar a empeorar un poquito las aberraciones. Pero digamos, en la práctica, ¿te ocuparías de cambiarle una lente asférica por una lente esférica o no lo O yo le pongo una aberración neutra o esférico. Yo. Sí. Lo que vos decís, no hay lentes multifocales esféricas para poner en pacientes post-LASIK hipermetrópicos. Había una sola lente de Alcon que la descontinuaron, que era multifocal esférica. Entonces, a todos los pacientes post-LASIK hipermetrópicos que le queremos poner una multifocal, le estamos poniendo una asférica. Y gran parte de la disconformidad de algunos de esos pacientes viene ahí. Sí, eso es una. Por otro lado, la realidad es que si el paciente tiene una corrección hipermetrópica grande, no le tenés que poner una lente multifocal de entrada. O sea, de por sí, si le ponemos una lente multifocal a un paciente operado de hipermetropía, la verdad que debería ser una corrección baja, ¿no? Sí, sí. De hecho, la mayoría de las veces, pidiendo los datos previos, si no los tenés, lo pedís, te das cuenta si le vas a indicar y le vas a sugerir una lente multifocal. Pero así sea que tenga un LASIK previo de más 1,50 o más 2, que es una refracción moderada, que un paciente que yo le indicaría una lente multifocal, sería mucho más cómodo poner una lente multifocal esférica que una asférica, porque disminuirían las aberraciones. Entonces, pero no hay en este momento. pero en la práctica no le pondrían a ningún paciente una lente trifocal que esté operado de la psique hipermetrópico. Yo no hago eso. Yo le pongo trifocales a todos los LASIK hipermetrópicos. Y realmente, empecé con los bifocales. Empecé con los Restor más 4, Restor más 3 y los Panoptic. Y en la práctica, deslumbramiento y aberraciones, no hay pacientes que se quejen. O sea, yo creo que eso habría que reservarlo a si alguien hizo una corrección hipermetrópica, no sé, de más 5, por decir una... Pero lo normal es hipermetrópico no más de 2,75 o 3. Yo creo que eso es mucho más teórico que práctico. Si no, hay un montón de... Incluso los pacientes que uno le ofrece un trifocal a los 55 años son pacientes en general que les gusta operar, así que ya se operaron de la psique hipermetrópico. O sea, habría un rango importante. Yo realmente lo desestimo, no quiero perder. Lo que busqué y que no hay es, y aquellas personas que tengan experiencia con los add-on, ver a qué pasa en aquellos pacientes con post-LASIK hipermetrópico que tienen una monofocal esférica que se le pone un add-on encima. Sí. Tal vez sería lo ideal. Sí, es un caso aparte. Dale, Fede. Bueno, gracias. Muy, muy bueno, Leo. Gracias.